TV Buap presenta Programa Especial. Pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y la Dirección General de Museos Universitarios, a través del Museo Universitario Casa de los Muñecos, tienen el agrado de presentar el libro Mariano Centurión, Pintura, Linaje y Esplendor en Puebla, 1879-1914, de la doctora María Isabel Fraile Martín, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura. Bienvenida, Isabel. Bueno, me pide aquí mi colega Elsa que presente a Arturo, a quien me hace especial ilusión dar la bienvenida en este momento, porque llevamos años trabajando algunos temas en común del siglo XIX. Él es doctor en Historia del Arte por la UNAM y compañero del instituto y además asesor de un estudiante que veo por ahí al fondo que trabaja precisamente en la familia Centurión. Así que no podíamos tener un mejor candidato para hacer la presentación de la obra. Gracias, Isabel. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a Isabel Fraile por la invitación a este evento. Verdaderamente para mí es un honor estar aquí porque sé lo que representa este trabajo, este libro, este esfuerzo. Regularmente cuando se habla de libros no se sabe, o cuando se ve un libro, sobre todo cuando abrimos un libro, no sabemos lo que está detrás del libro, todo el trabajo que hubo, la investigación y todo lo que no se ve en el libro. Se ven muchas cosas, pero hay cosas que no se ven, y bueno, a mí me gustaría un poco comentar esa parte de todo lo que no se ve en el libro. Primero, quiero destacar que hay un primer punto, que yo lo anoté en esta presentación, que tiene que ver con un libro de arte. Un libro de arte no es tan fácil de publicar. Nosotros que nos dedicamos a la historia del arte sabemos, lo he discutido mucho con mis compañeros historiadores, porque un libro sobre historia económica, historia política, incluso la cultural, no implica un esfuerzo de incluir imágenes en esta publicación. Imágenes, por ejemplo, en este caso de un artista como es Centurión, porque además de ser muy costoso, implica un diseño que el editor y las personas que publican este libro tienen que cuidar. Incluso los permisos, obtener las imágenes que están en esta publicación, representan un esfuerzo. No es tan fácil publicar un libro de historia del arte, y sobre todo por el costo. Es muy costoso publicar un libro de historia del arte. Entonces, yo reconozco esta primera parte que para mí es muy importante porque implica un trabajo doble de hacer un libro. Hay muchos tipos de libros, pero este libro de historia del arte implica este trabajo. Luego, otra razón por la que este libro también me parece importante es sobre un pintor del siglo XIX. El siglo XIX también, dentro de la historia del arte, es un siglo que está entre dos grandes gigantes, les digo a mis alumnos: el arte colonial o virreinal y el arte del siglo XX, de las vanguardias. Cuando empiezan precisamente las vanguardias, sobre todo en pintura, en el arte contemporáneo, cuando empieza el impresionismo, que casualmente cumple 150 años, la primera exposición impresionista, y que ahí derivan varias corrientes pictóricas, el fauvismo, puntillismo, el muralismo mexicano, que de alguna manera también es una vanguardia.
¿Qué pasa con el arte académico del siglo XIX? Se olvida, se considera que es un arte que no tiene un valor importante, algo que me parece completamente equivocado, porque el arte del siglo XIX tiene un lugar importante dentro de todo este repaso que podemos hablar de la historia del arte y que se rescata precisamente en este libro. Un pintor académico del siglo XIX que estuvo bajo las normas de esta educación, de una educación académica, y que ahora se está revalorando ese trabajo que tienen los pintores académicos del siglo XIX. Eso para mí me parece muy importante porque no es algo que suceda regularmente. Por ejemplo, en la UNAM hay una alumna que me comentaba, que no sé si está aquí, María José, que aquí está, y me decía, por ejemplo, y que yo comparto muy bien estas ideas, ¿cuántos alumnos se inscriben con proyectos que tienen que ver con el siglo XIX? Aparte de que es un periodo corto, de 1810 a 1900, son 100 años, comparados con los alumnos que trabajan el arte virreinal y el arte contemporáneo, pues son muy pocos. Y esto se repite en gran parte de los estudiantes que se dedican, por ejemplo, al arte barroco, la arquitectura, la pintura, en fin, varias materias ahí, incluso los retablos, y se olvidan de este periodo, el siglo XIX. O se presentan investigaciones que tienen que ver con la pintura mural, con la fotografía, incluso con el cine, que es importante y que está dentro de la historia del arte, pero que no se toca, y el siglo XIX se olvida. Esta parte para mí, por lo tanto, es muy importante. Luego, punto número 3 de por qué se me hace importante este libro, toca a un artista poblano, un artista o unos artistas que trabajaron en Puebla en el siglo XIX. Este punto también hay que destacarlo porque durante mucho tiempo en la historiografía tradicional de la historia del arte, las investigaciones se concentraron a artistas que trabajaron en la Ciudad de México, en la capital del país. ¿Qué pasa con el resto de los artistas que hicieron su labor en otro lugar? Por ejemplo, Jalisco, en Guadalajara, en Guanajuato, por ejemplo, el gran pintor Hermenegildo Bustos, que es un destacado artista que se descubrió después de mucho tiempo que él había fallecido y que se revaloró su obra. Y lo mismo sucede en Puebla. No hay investigaciones muy puntuales como las que encuentro en este libro, y de hecho, en general, sobre los artistas de Puebla. Y sobre todo porque Puebla representa en la historia del arte una ciudad importante por la riqueza cultural y artística que tiene. Hay mucho que hacer en la investigación, hay varios artistas que se desconocen por esta idea de que la capital y el centro del país es la que define y marca las reglas en la investigación. Entonces, esa parte me parece importante. Hay pocas investigaciones sobre pintores del siglo XIX en Puebla y de hecho no se conocen. Por ejemplo, Arrieta es de los pocos, Agustín Arrieta, pero fuera de ello, trabajos como los de Morales van de Eyden, José Manso y Jaramillo, que trabajó nuestra querida Montserrat Gali, Daniel Dávila, y una lista impresionante de artistas que se desconocen precisamente por esta idea del centralismo que todavía priva en nuestro país, destacando los artistas de la capital, y que tiene que ver también por el hecho de que los investigadores no fomentamos estas investigaciones. Entonces, en este punto,
yo creo que es muy importante destacar un artista académico, un artista poblano y un artista que no pertenece necesariamente al mundo virreinal, la etapa colonial, que es lo que se ha destacado en las investigaciones. De hecho, pues a Puebla se le ha etiquetado como la ciudad barroca, algo que varios investigadores han destacado. Otra vez vuelvo a recordar a Montserrat, que se oponía a decir que Puebla no es exclusivamente barroca, que tiene una gran variedad, una riqueza en arquitectura, en la pintura, en el arte en general, que no se concentra exclusivamente al barroco. El barroco es importante, sí, pero no es lo único que tenemos en Puebla, sino tenemos esta gran variedad y riqueza en todas las manifestaciones artísticas. Y luego otro punto que me parece importante, porque representa el hecho de que estemos aquí, que se rescate la obra de un artista que se encuentra en la colección de la Casa de los Muñecos. Eso es muy importante. Regularmente se piensa que en la colección de la Casa de los Muñecos, y eso lo digo porque también mis alumnos los he mandado a que vengan al museo y que busquen lo que hay. Y bueno, algunos me han dicho, bueno, sí, profe, pero lo que encontramos son aparatos científicos, momias, incluso me decían, y no, el museo tiene una variedad y un acervo muy importante en la colección que tienen que conocer los habitantes de la ciudad, los que vivimos en Puebla, y que encierra una gran riqueza en la colección. Esto a mí me parece importante porque es una pequeña muestra de todo lo que hay. Bueno, por todo eso me parece importante este libro y por lo que hay detrás. Bueno, no sé si pudimos abrirla. Está en la carpeta que dice Mariano, carpeta Mariano, y tiene que estar, por eso lo recordé, y tiene que estar en pintores del siglo XIX. Aquí está. Ahora, la tecnología nos ayuda mucho en este sentido. Bueno, ¿qué otros puntos hay que destacar del libro de Isabel Fraile? En otro punto es saber que la investigación se concentra en Mariano Centurión, perdón, estoy pensando, sí, gracias. Me confundo con los apellidos porque además hay lazos familiares que relacionan al artista con uno de los presentadores, que es Mariano Castellanos. Pero no es únicamente este artista, porque es una familia. El título del libro, que a mí me parece muy acertado, es un linaje y es abordar todo ese contexto histórico, político, social, que se encuentra en las explicaciones que nos da Isabel Fraile sobre Mariano Centurión. Para mí fue un descubrimiento también saber que fue Mariano Centurión, pero que con Mariano Centurión nos hablan de una saga familiar, de un grupo familiar mucho más amplio. Escultores, artistas que trabajaron en Puebla entre 1870 y 1920 y tantos, porque el periodo no se rompe con el porfiriato, sino que se sigue atrás. Entonces, puntos importantes de la investigación: un artista, pero yo creo que no es exclusivamente un artista, sino es toda la familia que Isabel toca, no completo, porque entiendo que se tenía que concentrar en un personaje, pero que es el pretexto para hablar de todo este contexto familiar que a mí me parece importante. Bueno, y aquí tenemos el retrato de Mariano Centurión, joven, que hay que destacar. Esta parte también me parece importante porque Isabel
tuvo la fortuna de contactar con los familiares, hacer entrevistas y tener acceso a fuentes documentales importantes como es el acervo fotográfico, los documentos que tenía la familia, pero que no se concentró exclusivamente en esto. Hay una revisión de fuentes en el archivo de Puebla y también en una revisión hemerográfica en periódicos de la época que dan un sentido. Me parece muy profesional de su parte esta investigación exhaustiva que no se limita a entrevistar a los descendientes, sino que corre alrededor de todo este marco de fuentes que son muy ricas. Nos habla de ese contexto. Podemos ver la siguiente imagen. Que se puede mover aquí, sí es cierto. Ok, aquí tenemos a Mariano Centurión con sus dos hermanos, ¿no? Que es una imagen que sí que aparece en el libro y que hay muchas imágenes ahí. De veras me sorprendió este recorrido de toda la familia cuando empecé a leer sobre el personaje, es conocer sus antecedentes familiares, su formación, su trabajo académico, que son muy importantes en Mariano. Sí, no, sí avanzó. Sí, no, sí avanzó. Es aquí con este, a ver. No, es acá. Y luego sería esto. Este es un cuadro genealógico muy corto porque el tema es mucho más amplio. Lo que les decía que Mariano Centurión está inserto en esta familia que fue una familia de artistas, los Centurión Azcárraga y luego los Centurión González del Campillo, sí, por la madre de Mariano Centurión. Incluso hay una saga posterior que se conecta con Mariano, que eso fue algo que también sí me sorprendió porque este grupo de artistas forman como una familia que pocas veces se encuentra en el medio artístico mexicano y que representan, como había dicho, una investigación que Isabel se asoma con Mariano, pero que es mucho más amplia, que tiene un campo abierto a la investigación ahí, muy importante. No, es acá. Aquí está este cuadro, ahí entendemos quién es Mariano Centurión y quién son los hermanos, los sobrinos, en fin, allí esta parte del libro. No me voy a detener mucho porque tengo un tiempo determinado. Ok, me dice si me paso, porque luego yo no cuento el tiempo y se me va y entonces así como que de repente digo, bueno, pues ya hablé demasiado, hablé poco, en fin. Aquí está el esquema del libro. A mí me parece muy interesante este planteamiento de la investigación porque Isabel parte de una introducción de un capítulo que tiene que ver con la trayectoria o una biografía del personaje que es importante. Luego este contexto, así que se ve mejor aquí, efectivamente. Isabel nos va llevando de la mano por el personaje, cómo se formó, cuáles fueron sus orígenes familiares, que les digo, se inserta en este ambiente artístico de la familia que se dedica al arte, y luego el contexto de la época, el porfiriato. ¿Qué fue lo que sucedía o qué era lo que pasaba en este momento para entender al artista inserto en este contexto nacional? Aquí hay un punto importante que Isabel destaca, la entrada de Mariano Centurión a la academia, a su paso por la Academia de San Carlos, también su paso por la Academia de Puebla, que fue muy importante. Y un punto que a veces se destaca
pocas veces, pero que se tiene que entender en este contexto. Su viaje a Jalapa y el apoyo que recibió de parte del gobernador de Veracruz en ese entonces, que era Teodoro Dehesa. Este personaje, que también yo creo merecería una investigación mucho más profunda, el gobernador de Puebla, que fue mecenas y ayudó a varios artistas nacionales, primero en su formación académica en el país, y luego proporcionó becas para que fueran a estudiar al extranjero, o en ese momento se llamaban una pensión en Europa, y que Mariano Centurión fue parte de este grupo de artistas que fueron beneficiados por el gobernador Teodoro Dehesa. Se habla mucho de Porfiriato, de Porfirio Díaz, y se puede hablar de muchos aspectos del personaje del político, su apoyo a la cultura, pero Porfirio Díaz no era un personaje que directamente se involucrara en estos asuntos, a diferencia de este gobernador Teodoro Dehesa, que apoyó, además del Centurión, estoy recordando a un artista importante como fue Alberto Fuster, o Fuster que también le dicen, incluso Diego Rivera. Diego Rivera también se apoyó en el gobernador ayudó a Diego Rivera para que consiguiera la pensión en Europa. Entonces, en ese contexto, yo creo que Isabel explica muy bien esta parte de cuáles eran las condiciones que se tenía en el arte académico del siglo XIX, cómo se formaba un artista, cómo conseguía este patrocinio y se inserta en esta búsqueda del arte, esto es otra vez la misma, en el siglo XIX, y bueno, termina con la obra del artista, los temas que trabaja, que a mí me parece muy bien, no se concentró exclusivamente en un tema, sino que tiene el tema religioso y alegórico, y que hay que entender también por qué la Iglesia es un patrocinador importante en este momento, y de alguna manera orienta a los artistas a que trabajen este tipo de temas, pero también los bodegones, los paisajes y vistas urbanas, que es un género que trabajaban los pintores de la época, porque su enseñanza les orientaba en gran parte a realizar todo esto. El retrato que es un género también importante dentro de la pintura académica y que representaba un enorme esfuerzo, porque retratar o hacer pintura de personas que tenían las posibilidades en ese momento de mandarse a hacer un cuadro no era un asunto sencillo. Satisfacer al cliente y cumplir con las expectativas del arte académico era un reto que tenían los pintores de retrato en el siglo XIX. Y bueno, Isabel lo menciona aquí. El tema costumbrista es otro género que trabajó Centurión. Y luego, a mí me parece un punto importante esta reflexión y esta investigación que hace Isabel sobre la crítica que tuvo Centurión en ese momento. ¿Qué era lo que opinaban los críticos de arte sobre su trabajo? ¿Con qué cánones o con qué reglas medían su trabajo artístico? Y aquí me parece este punto muy importante. Te comentaré que a mí me pareció muy interesante esta reflexión que se hace sobre cuáles eran los principios por los que se regía la crítica para entender el trabajo de Centurión en su época. Y bueno, al final está el catálogo de obra de Mariano Centurión y finaliza con las fuentes que se consultaron, los archivos, la hemerografía, la lista de obra y los créditos. Aquí me parece muy importante este trabajo. Y bueno, aquí nada más traje algunas imágenes, que algunas no están en el libro. Quiero decir que también Eric me ayudó porque en este contexto que sé que no tenías por qué meter a todos los familiares, porque te centrabas en Mariano, pues está el trabajo
de escultura, no solo de Mariano, no, a ver, tengo que aprender, sino de familiares. Bueno, este es el trabajo de Centurión, de Mariano. Es una pintura que transita entre el arte académico y ya las vanguardias. Aquí es interesante cómo la impronta que dejó en Mariano Centurión su viaje a Europa lo ponen a la altura de esta búsqueda de nuevos horizontes en las nuevas corrientes pictóricas de la época. Ahí se nota la influencia que tiene Mariano, porque el uso del color, del dibujo, tiene que ver precisamente con su aprendizaje, tanto en la academia en México y en Puebla, pero también con su viaje a Europa, y esa parte también es importante que se detenga. Bueno, aquí está la Casa de las Bóvedas, que es importante porque fue también Academia de Bellas Artes en Puebla y que pocos conocen. Bueno, fue hasta mucho tiempo la Escuela de Bellas Artes en Puebla. Este es un trabajo de paisaje que se incluye ahí y que Isabel también analiza con mucho cuidado. Me gustó mucho esta parte de que te detienes en varias obras, las explicas, tratas de comprender las fuentes y conexiones que tuvo el artista con todo este aprendizaje y lo que he señalado en cuanto a abrevar en nuevas corrientes y que le dan un nuevo sentido a estas obras de arte porque se explican en ese contexto. Se entiende por qué Mariano Centurión realizaba este tipo de obras, para quienes, incluso hay ahí algunos planteamientos, porque también esto es reflejo, y eso me parece también muy importante, de un contexto que tiene que ver con Puebla en el desarrollo económico que tuvo la ciudad. Para que haya un artista o se desarrolle un artista, tiene que haber una economía boyante. Y eso también Isabel lo menciona, porque Puebla era una ciudad que tenía empresarios, hacendados o un cierto grupo social que apoyaba en la compra de obra gracias a lo que está detrás de este desarrollo económico. Puebla, en su economía, fábricas y desarrollo industrial, en fin, hay parte del libro que se tiene que mencionar. Y bueno, la pintura religiosa, que esto también me pareció interesante. Estos trabajos son muy interesantes y nos ayudan a entender en qué contexto aparecía Mariano Centurión. Aquí está un personaje de otra generación. Lo traje porque Isabel, obviamente, como dije, se detiene en Mariano Centurión, pero la familia Centurión, el cuadro que ven aquí es de un descendiente de los Centurión, de una generación, de una tercera o cuarta generación, ¿será? No, tercera o cuarta, ¿no? Sí, ya es como la quinta generación. Aquí traje nada más un ejemplo, pero hay más obras de los descendientes de Centurión. Él todavía vive, ¿no? Ah, pues sí, eso me gusta mucho porque está en las clases con mis alumnos, la obra de don Fernando les fascina y mis alumnos están fascinados con todo lo que ven de sus cuadros y todo lo que representa la cotidianidad. A mí me hubiera gustado traer más, pero dije, sé que no podía. Tiene un libro, don Fernando, en donde está gran parte de su trabajo. Esta parte que se descubre en el libro y que se apunta de alguna manera para abrirnos el espacio a el trabajo de estas nuevas generaciones, tanto las que iniciaron como estos que están todavía vivos. Qué suerte que tenemos aquí, aparte de la familia Centurión, y que nos dicen de toda la riqueza cultural
y todo lo que hay en Puebla en arte, tanto arte arquitectónico, pintura, escultura, que pocos poblanos conocen. Eso también sí quiero dejarlo aquí claro. Bueno, muchas gracias, Arturo, por esta cálida presentación. Yo sé que él iba a disfrutar mucho el libro y siempre iba a tener la intención de mencionar a nuestros alumnos, que es como nuestra máxima esperanza para que se sigan haciendo investigaciones monográficas de artistas. El otro compañero al que decidimos invitar para que hiciera la presentación es el doctor Mariano, íntimamente vinculado con el tema, que por eso se llama Mariano, porque viene de la familia Centurión, una persona, un colega que trabaja también en el instituto y que tuvimos la posibilidad de conocernos precisamente a través de esta investigación. Alguien nos puso en contacto, él sabía que yo estaba investigando sobre la familia y alguien que sabía que yo lo investigaba decía, aquí hay un compañero que tienes que conocer. A partir de entonces hemos hecho varias cosas juntos, entre ellas la magnífica colaboración que hicimos para trabajar el texto de su padre, el maestro Fernando Castellanos, aquí presente en la sala, que me hizo una ilusión enorme poder continuar con estos descendientes de la familia Centurión que continúan con el trabajo de la pintura en Puebla y por eso pues era realmente importante que estuviera acá en esta presentación. Ya no te quito más tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues los saludo y les agradezco su presencia y también la invitación que me hizo Isabel a presentar este libro que me hace mucha ilusión, me honra y además me emociona muchísimo por todo esto que se ha dicho. También le agradezco al maestro José Carlos Bernal, a la maestra Elsa Hernández por la invitación y además porque siempre somos bien acogidos en este lugar y bueno, pues me siento como en casa. Me costó mucho trabajo estructurar una presentación como tal, porque me debatía entre la emoción de ser parte de este linaje, aunque me toca de manera muy sutil, muy lejana, pero de todas formas, a partir de este libro, pues logré conocer un poco más de mis raíces y eso pues me emociona. Al mismo tiempo, al no ser historiador del arte, dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer comentarios al respecto? Y yo le decía a Isabel, bueno, pues voy a hablar de mi experiencia con el libro. ¿Qué es lo que, con lo que me encontré? ¿Qué fui descubriendo a lo largo de la lectura, de los capítulos y, por supuesto, al final de la obra, ¿no? Entonces, hablando de experiencia del libro, bueno, pues al recibirlo fue primero impactante ver el tamaño, que es fabuloso, la calidad del papel, de las imágenes, el olor. No se olviden de abrir un libro y al abrir un libro leerlo, porque también eso es parte de la experiencia como lector y al mismo tiempo descubrir no solo todos los documentos y fotografías y la obra, sino el árbol genealógico. Yo soy un fan de los árboles, pero este árbol genealógico me pareció fabuloso porque de alguna manera, aunque aquí el protagonista es Mariano, está mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, y bueno, yo pude hacerme aquí el árbol, la continuación del árbol genealógico, que eso también me pareció muy emocionante. El libro está muy bien escrito, de muy fácil lectura. Eso no quiere decir que no haya detrás un trabajo muy profundo, es un trabajo científico desde la historia del arte, un trabajo biográfico y que también nos permite contextualizar el entorno cultural en el que estaba viviendo el artista y el entorno, digamos, urbano, paisajístico. Y por ahí es que quise abordar, ¿no?, cuáles eran los escenarios, no solo de la familia, sino del protagonista, de Mariano Centurión, como dice Isabel, de mi Mariano, ahora de nuestro Mariano, en el que se movía, ¿no? Entonces, lo que hice fue generar 10 puntos, 10 ideas que me permiten compartir, bueno, más bien desarrollar
una idea general de esta experiencia, pero al mismo tiempo irlo haciendo por momentos, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues es esta experiencia física con el libro que me parece, o que me pareció muy emocionante. Ahora me parece muy interesante ir a las páginas, al árbol genealógico, revisar las imágenes, volver a ver la fotografía de Mariano, ir al árbol genealógico nuevamente e imaginarme los diferentes periodos históricos que están aquí, y eso también es fascinante, ¿no? Que ese sería el punto número 1. El número 2, pues como lo dijo el doctor Arturo Aguilar, pues detrás de un libro hay un trabajo inmenso, hay un trabajo de investigación, un trabajo de campo, un trabajo documental y de reflexión y de pensar cómo armar este trabajo o este libro, y eso también resulta importante de observar. El punto número 3 es, pues, que es más allá de un trabajo de historia del arte y una biografía, ¿no? Creo que se puede ver a través del trabajo toda una tradición artística, no solo de la familia, sino de la historia de los artistas o del momento de los artistas, ¿no? De toda la riqueza histórica y patrimonial que Puebla tiene, y sobre todo de que este grupo familiar, y en particular Mariano, forman parte de círculos de intelectuales, ¿no? de poblanos, y bueno, y más allá de las fronteras de Puebla, que también pues hacen pensar que hay otras familias con otros árboles genealógicos, con otras historias que están vinculados a y que bueno, nos invitan a imaginarnos cómo podrían ser los árboles genealógicos de estos artistas que nos acaba de presentar Arturo, y que de alguna manera se entrecruzan con esta familia y con el protagonista. El número 4, el punto número 4, bueno, pues una vez más compartir la idea de que es fascinante saber que Mariano Centurión es mi tío abuelo, su hermano, Manuel Centurión, escultor. No sé, Isabel nos dirá, creo que es el más reconocido, o ha sido el más reconocido en la historia del arte y en la historia de la familia Centurión. Él vivió en la Ciudad de México, en Estados Unidos, y tuvo una hija en Puebla. Esta hija, que sería el punto número 5, ingresa a la Academia de Bellas Artes de Puebla. Ahí conoce a Juan Castellanos, también artista y profesor, y tienen a 3 hijos, que es Felipe, Fernando, mi padre, y Gerardo, los 3 también artistas plásticos. Y bueno, mi padre fue alumno y profesor de la Academia de Bellas Artes, y después de lo que fue, bueno, lo que se convirtió el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. El punto número 6, y es un regreso al libro, ¿no? Y es esto que ya había comentado, ¿no? Que es este linaje de artistas que cruzan el siglo XIX como un periodo histórico, y el porfiriato como otro periodo histórico, con una serie de cambios y transformaciones, no solo en las corrientes artísticas, sino en la historia de México, y particularmente, y como les comentaba, en el escenario, o en los escenarios en los que transitaron la familia y nuestro Mariano, ¿no? Entonces, hubo grandes cambios, sobre todo en el porfiriato, que fue el periodo en el que vivió su corta vida Mariano, donde es donde se genera toda una gran transformación urbana. Y eso es a lo que me refiero con los escenarios. Había escenarios interiores
¿no? Como la Academia de Bellas Artes, como los círculos en el que se desenvolvían los artistas, donde se discutían cosas sobre las corrientes artísticas, los proyectos, su participación en la Feria Internacional de París, los proyectos que se tenían para los festejos del centenario de la independencia en México, organizada desde la Ciudad de México, pero que tenía delegaciones en Puebla, y los Centurión participan también de esa gran fiesta, ¿no? El punto número 7 es la Academia de Bellas Artes, ¿no? Como este escenario interior, porque muchos de los Centurión, bueno, algunos de los Centurión fueron directores de la Academia, profesores. Mariano fue estudiante, se va a Jalapa y, como lo comentó Arturo, pues es apoyado por el gobierno y es que puede viajar a Europa y se presenta también con escenarios diferentes, ¿no? En París, y toda esta gran transformación urbana que se da durante el siglo XIX, gracias al barón Haussmann, que plantea una idea de ciudad para ser vista, ¿no? Y esa influencia es la que se desborda de Francia, en Europa, en América Latina, y que pues no está exenta la Ciudad de México y Puebla como escenarios donde se dan estas grandes transformaciones urbanas, y es los Centurión que las viven, ¿no? Desde la independencia hasta el porfiriato, por generaciones han vivido estas grandes transformaciones históricas y urbanas. Y en ese sentido, y sería el punto número 8, es que hay un vacío, diría yo. Aquí los historiadores del arte me dirán, ¿no? Creo que hay un vacío en la investigación histórica o de la historia del arte, y que Isabel con este trabajo cubre una parte, pero hay todavía una riqueza histórica que tiene que ser explorada, y sobre todo, y quiero hacer ahí un paréntesis, sobre este proceso de transformación de la Academia de Bellas Artes al Instituto de Artes Visuales ya en el siglo XX, porque la colección, el patrimonio artístico que la BOAB contiene viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, y que, y bueno, este proceso histórico que fue convulso en la ciudad de Puebla, pues hizo que se diera ese cambio. Entonces, pues también ahí es como la invitación a explorar en la investigación histórica estos momentos que vive la academia, no solo en el siglo XIX, en el XX, sino también en el XXI, ahora como Instituto de Artes Visuales. El punto número 8, ya lo dije, y si no, es este que acabo de decir. El punto número 9 es nuevamente regreso a este escenario intelectual en el que se desarrolla Mariano, en Puebla, en Jalapa, en Europa. Y como decía Arturo, el porfiriato, si bien Porfirio Díaz no tenía tanto interés en un desarrollo artístico como el que se da, sí hay, por supuesto, toda una serie de transformaciones en estilos y en escuelas artísticas, y sobre todo la influencia de las transformaciones en el espacio urbano que inciden directamente en los artistas. Porque estoy convencido de que el paisaje, cualquiera que éste sea, y en particular el urbano, no solo es construido por las sociedades, sino también esas transformaciones construyen a las sociedades sus formas de pensar y de estar en los territorios, ¿no? El punto número 10, y que es donde me voy a centrar un poquito más, es precisamente en estas transformaciones, en esta influencia que el barón Haussmann expande por el mundo, y que Puebla precisamente en estas transformaciones urbanas, bueno, no solo Puebla y México, ¿no?, sino en América Latina también, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Uruguay, en Caracas,
Hay grandes transformaciones urbanas en este mismo periodo, que aquí es porfiriato y en América Latina también, bueno, no le llamaron porfiriato, creo que es arquitectura republicana, y que están vinculadas los estilos arquitectónicos y que Puebla, pues también es partícipe de estos cambios, de una arquitectura que Dejan Šućik llamó como la arquitectura del poder, ¿no? De estas transformaciones que van generando nuevos escenarios, pero que están vinculados a la ideología que se tenía en ese momento. Entonces, imagínense, y esa es la invitación, a que nos imaginemos los escenarios en los que transitaba la familia y Mariano Centurión. En Puebla, una gran transformación urbana que se da en este periodo, y un poquito antes, es en los colegios, ¿no? En los colegios jesuitas, lo que hoy conocemos como el Carolino, el edificio de San Francisco Javier, que transitó en ser un fuerte, una penitenciaría, hoy un espacio de oficinas públicas, pero que fue, llamémosle actor, digamos, material, como edificio, como inmueble, de esta transformación urbana que experimentó Mariano al transitar por estas calles. Hay muchos otros cambios que se dan en Puebla, la entrada del ferrocarril, de los telégrafos, el desarrollo industrial. Carlos Contreras, un historiador de esta universidad, decía que Puebla en el porfiriato debe verse como una ciudad industrial, ¿no? Hay que imaginar estas diferentes transformaciones que ha tenido la ciudad, del barroco al neoclásico, al porfiriato y sus estilos, y es precisamente en el porfiriato que el cambio que experimenta la ciudad es muy interesante. Puebla concentra el mayor número de fábricas textiles de todo el país. Es un espacio de desarrollo industrial y que se ve reflejado en la ciudad y que los habitantes pudieron ver estas transformaciones, y si pensamos en Mariano y caminando por aquí y por allá, pues nos podemos imaginar que la ciudad estaba en una obra negra, con estas grandes transformaciones. Entonces, pues están las fábricas del Paseo de San Francisco, bueno, que después, bueno, hoy centro de convenciones, pero que era un gran corredor industrial, mayorazgo por otro lado, la construcción del Panteón Municipal, la construcción del Paseo Bravo, del edificio que está aquí a un costado, Fábricas de Francia, del Paseo de San Francisco, del Mercado de la Victoria, del edificio Arronte, que está aquí a un costado, que era el hotel y que en ese periodo se convierte en un gran emblema, ¿no? Del Palacio Municipal, de la Avenida Juárez y todos estos edificios que se han llamado como porfirianos, que queda uno que otro por ahí, la Casa de los Enanos, que llaman, es un ejemplo de esa arquitectura porfiriana, ¿no? La antigua Casa de Maternidad, hoy Hospital de la UPAEP, a un costado, la Escuela Juan N. Méndez y Leona Vicario, que también forman parte de esa transformación y de esos nuevos escenarios, el Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús, la Normal del Estado, que está en la 11 Sur, el Instituto Metodista, que hoy es el Instituto Mexicano Madero, digamos, todos estos elementos materiales que hoy consideramos patrimonio cultural fueron el escenario del desarrollo cultural, intelectual, político de ese periodo, y en el que Mariano estaba inserto. Y pues bueno, aquí termina mi presentación. Los invito a leer el libro, a poder imaginar la ciudad, el contexto, más allá de lo que Isabel Fraile plantea de manera riquísima, seria e importante, ¿no? Es un libro genial que Isabel Fraile Martín ha dejado, digamos, en la historia de la historia del arte. Muchas gracias.
Gracias. Bien, quisiera empezar dando las gracias a la licenciada Elsa Hernández. Como ya han comentado los compañeros, y al leer el libro yo creo que es de las primeras cosas que se aprecia, esta investigación surge en una de las múltiples visitas con los alumnos de la Mella al museo. Surge después de muchos años conociendo la colección. Mi tesis de maestría la hice sobre la pintura barroca de este museo, y de repente llego un día y me encuentro con una colección de obras para mí nueva y capta mi atención. Había un texto de Sala, todavía lo recuerdo perfecto, y yo veía cosas en el texto como que me hacía tener preguntas. Volví en diferentes ocasiones hasta que ya en una de ellas le digo a Elsa: ¿sabes qué? Me interesa la colección, creo que de aquí hay algo de lo que tirar. Este hombre no me cuadra lo que viene aquí, hay algo que me hace ruido, pero tiene varias obras buenas, tiene 2 o 3 retratos que creo que merece la pena explorar. Gracias a esa entrevista, todavía lo recuerdo, estábamos sentadas en el café, no sé si lo recuerdas, aquí en el restaurante, Elsa tuvo a bien compartirme el teléfono de Ana María, que era la única hija todavía viva del artista. Ana María tenía entonces 98 años, creo recordar, era muy mayor, y ella era la que había donado la obra del artista al museo. Lo hizo en aras de que ella no tenía descendencia directa, había visto que en la Casa de los Muñecos de la UAP había obra de sus familiares y decidió donar esa colección. A partir de ahí empezó una aventura con un viaje a México que terminó contactando con Lorena, afortunadamente aquí sentada. Lorena, bisnieta del artista, se interesa en la publicación, se interesa en la investigación. Yo le comento que, bueno, que estaba interesada en saber quién era esta persona, y afortunadamente me encontré con la gran joya que todos los historiadores del arte piensan y que no siempre se da. Ellos guardaban una colección importantísima de documentos de la familia. Eso es una verdadera suerte, porque cuando uno investiga a un autor es realmente difícil que primero contactar con la familia, luego que la familia haya tenido la suerte de guardar infinidad de documentos a lo largo del tiempo, pero infinidad, hasta el recordatorio de la primera comunión, que, como yo le decía en mi casa, yo ni siquiera sé dónde tengo el mío y soy mucho más joven, imagínense que todavía está el de Mariano Centurión guardado. Entonces fue un regalo realmente poder empezar a manejar toda esa documentación, que considero que es una de las aportaciones notables que tiene la obra, precisamente por lo difícil que es como historiador del arte encontrarte con ese tipo de documentos. Eso como primera opción. Después, el trabajo del rastreo hemerográfico, y aquí hay muchas personas que me dan especialmente gusto también ver el día de hoy, porque estuvieron involucrados en esa búsqueda de información, en ese contraste de lo que nosotros teníamos como documentos de la familia y lo que la propia prensa arrojaba de una familia Centurión inmensa, compleja, porque todos se llaman José, todos se llaman María y todos comparten el apellido Centurión, más otra serie de nombres en mitad de esos 2 primeros. Entonces, metidos en el mismo medio, trabajando en las mismas disciplinas, en el mismo contexto histórico, realmente deslindar quién era cada uno de estos Centurión fue, yo creo, que una de las partes más complejas de toda la investigación. Ahí reconozco que, desde luego, por eso se extendió, yo creo, tanto en el tiempo. Pasaban meses, dejábamos reposar, volvíamos a retomar, pensábamos que de repente alguien que pensábamos que era el padre, luego ya no era el padre, era el hijo, luego de repente era el hermano, venían las fechas mal, otra vez buscábamos otra fuente, aparecía un dato nuevo. Ese fue uno de los retos, yo creo que más complejos. Sin embargo, nos dio muchas satisfacciones, porque gracias a eso y al contraste de toda la información fue que construimos todo ese primer capítulo, que era la relatoría de una historia muy apasionante en la que la figura de Ana, que fue la esposa de Mariano Centurión, tenía un peso fundamental. Gracias al amor que tuvieron los dos, ella es un personaje muy interesante a la que conoce como estudiante de dibujo en la Academia de Jalapa. Se conocen los dos y empiezan un rastreo de cartas que afortunadamente la familia también conservó, que me permitieron poder ir trazando los puntos exactos de ubicación del artista a lo largo de su vida. Por eso es que hasta cierto punto, cuando se va a Europa, es relativamente fácil poder ir viendo por dónde se estaba moviendo gracias al alcance que tenía la correspondencia con Ana. Eso nos dio como fondo un panorama muy rico para poder después armar la otra parte que para un historiador del arte, y aquí veo a alguno en la sala y lo entenderá, es fundamental.
hay que catalogar las obras de los artistas, hay que generar trabajos monográficos de los artistas, porque no hay nada, a excepción de Arrieta, también tenemos ahí otra estudiante de Arrieta, pero de la época en la que estamos, quitando Arrieta, es el único autor poblano, con todos los que hay, que tiene un trabajo monográfico, y ahora Centurión. Entonces, realmente es un trabajo que está por hacerse y que los jóvenes que nos acompañan, muchos de ellos nuestros propios estudiantes, muchos de ellos egresados, que luego ya son también nuestros maestros, nuestros colegas, tienen que revalorizar la importancia del valor artístico, la importancia del objeto y conectar al objeto dentro de la carrera de un artista que se envuelve en un entorno social, político, económico y creativo determinado. Generar esas fuentes y esas conexiones es lo que nos da como resultado tener una obra que, si bien siempre se queda abierta, como todos los trabajos de historia del arte, pueden seguir apareciendo más pinturas de este autor, puede desde luego seguir creciendo el ritmo familiar en cuanto a sobre todo la primera generación, los Centurión Azcárraga, que tienen grandes obras en escultura, que hay que seguir datando, hay que seguir encontrando, y hay que generar una ventana de posibilidades al estudio de las mujeres de la familia, como otros muchos estudios de mujeres artistas que están totalmente olvidadas de nuestros focos de interés. El propio Mariano tenía una hermana que también entra en la academia y también se forma como artista. Y al igual que Ana, su esposa, pues terminaron dejando sus carreras aparcadas por entrar en los convencionalismos de casarse, tener hijos, atender a la familia, atender a los niños y el hogar. Sin embargo, Ana era una pintora extraordinaria, tiene una delicadeza sumamente rica en el trabajo minucioso, lo delicado. En varios de sus dibujos aparecen también en el libro, y eso nos tiene que volver a situar en el rescate de todos estos autores, independientemente de que formen o no parte de la familia Centurión, con los que estoy convencida que se va a enriquecer la historia del arte local. En ese sentido, realmente estoy muy contenta porque creo que el libro ayuda a esclarecer algunas pequeñas lagunas de ese periodo. Hay mucho todavía por hacer, pero es una llamada de atención a todos nuestros chicos que están acá, para que definitivamente se animen a hacer trabajos de estas características. Tienen todo un campo por explorar y toda una serie de oportunidades. Es un periodo verdaderamente rico en la historia del arte de Puebla y hay que seguir aportando investigaciones de esta naturaleza. Yo no quiero dejar el micrófono sin, desde luego, agradecer a personas que puntualmente han sido fundamentales en esta elaboración. Por eso procuré ser un poquito cuidadosa en la parte de los agradecimientos. Algunas de ellas las veo acá y me da mucho gusto, especialmente Valeria, que está ahí. Pero a reserva de las circunstancias personales que tenga cada una, ella está pasando ahora por un momento difícil, pero muchas gracias. Y muchas gracias al maestro Bernal. Efectivamente, pongo en valor el tema de rescatar un libro de arte, que es verdaderamente difícil porque es muy costoso. Y ahí el maestro Lucio, el maestro Gregorio han tenido mucho que ver al aportar su grano de arena y, desde luego, al haber puesto mucha pasión en un libro que para ellos también se convirtió en un proyecto importante para rescatar. Así que con ellos, como compañeros, con Elsa como guía, con la familia, muchos de ellos aquí presentes, con nuestros estudiantes, que siempre están, mis colegas solidarios que dejaron su momento de clase para venir a la presentación, pues me alegra compartirles la elaboración de este libro, gracias a mis amigos, a mi familia y a todos los que han venido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, ofrezco una disculpa por mi retraso. Tuvimos sesión de consejo en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, pero bueno, era importante porque justamente los consejeros nos tienen que aprobar una serie de proyectos, de actividades y de acciones concretas como lo que estamos presentando el día de hoy. Saludo con mucho afecto a la maestra Elsa Hernández, por supuesto a la doctora Isabel Fraile, a Mariano, por supuesto igual, a Arturo, muchas gracias por acompañarnos. A mí también me emociona mucho ver este auditorio repleto. No llegué tan tarde, estaba yo en la puerta y me impresiona y me agrada mucho ver cómo hay tantas personas que quieren mucho a Isabel, pero que además
también son apasionadas de lo que ella ha trabajado durante tantos años como historiadora del arte. A mí lo importante creo que se ha dicho ya, creo que a mí no me resta más que agradecerte a ti, Isabel, por haber confiado en nosotros, por haberte acercado a la vicerrectoría y efectivamente por habernos invitado a hacer nuestro este proyecto. Este libro sobre Mariano Centurión, sin presunción y sin exagerar, creo que es una magnífica muestra de lo que se puede hacer como parte de la difusión de la cultura desde nuestra universidad. Es un magnífico trabajo, efectivamente habría que hacerlo de esta manera, en este formato, con este papel, porque de otra forma no habría lucido en todo lo que se exige el trabajo que realizaste, doctora. El trabajo de tanto tiempo, la colaboración, la investigación, los viajes, todo lo que le has puesto, el alma, diría yo, a este esfuerzo. La verdad es que nos da esta gran oportunidad y, por supuesto, nosotros hacemos al año un promedio de 120 libros desde la Dirección General de Publicaciones y todos son importantes. Algunos tienen que ver con ciencias exactas, otros tienen que ver con medicina, otros tienen que ver con diferentes áreas del conocimiento. Y la realidad es que cuando Isabel me platicó de este proyecto, por supuesto que el arte no podía quedar a un lado. El arte tenía que verse reflejado de esta manera, con una presentación de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, incluso plasmado en este documento para la posteridad. Este es un gran ejemplo de lo que podemos hacer desde la vicerrectoría. Por supuesto, mi reconocimiento al maestro Antonio Lucio Venegas, director general de publicaciones, de manera muy especial a Gregorio Cervantes por el cuidado de la edición, siempre esa parte fina de aterrizar un proyecto y de concretarlo de esta manera se aprecia y se valora mucho. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Algunas personas las quiero mencionar, por supuesto, al maestro Castellanos, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Márquez Carrillo, que lo veo por allá atrás. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, a toda la gente que se ha involucrado, a la familia que todavía pues está siguiendo la trayectoria de los artistas, o del artista Centurión en este caso, a través del trabajo de una académica tan seria, tan profesional y a quien realmente quiero mucho. Gracias, Isabel, gracias a todas y todos por estar aquí. Estamos realmente emocionados, gracias por haber venido y por supuesto que habrá tiempo de que todas y todos puedan visitar la sala con calma, con tiempo y siguiendo las indicaciones de la maestra Elsa, por supuesto. A quienes adquieran el libro, aquí está Isabel, será un placer para ella seguramente poderlo dedicar y abrazarlos, porque esto es realmente muy importante. Esta primera presentación, seguramente de muchas que habrá, nos llena de orgullo. Muchas gracias por haber venido y esta siempre será su casa. Bienvenidos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias y buenas tardes. TV WAP presentó Programa Especial.